Fíjate la repercusión que tuvo en la historia. Y fíjate a quién salvó y a lo que llegó ese muchacho en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en el sentido espiritual hay miles de detalles que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, que Dios toma buena nota de ellos, y cuando llega el momento, el Señor, que toma siempre buena nota de nuestras acciones, pero más que de nuestras acciones, de la actitud con la que hacemos las acciones. Porque podemos hacer muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Pero ¿por qué las hacemos? ¿Cómo las hacemos? ¿Con qué actitud las hacemos? ¿Con qué actitud hemos ofrendado? ¿Con qué actitud hemos predicado? ¿Con qué actitud hemos hecho aquella obra? ¿Con qué actitud? Eso es lo que cuenta delante del Señor. Pues yo creo sinceramente que por el hecho de haber estado Juan al pie de la cruz, expuesto a que también le echaran mano y lo crucificaran a él, yo creo que el Señor lo recompensó, ¿sabes? No tengo un versículo que puedo utilizarlo como aval de lo que estoy diciendo, pero creo sinceramente que a veces hay detalles en la vida que hacemos para el Señor. Porque todo lo que hacemos en la vida, dice la Biblia, que tenemos que hacerlo no solamente en el nombre del Señor, sino para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No para ser visto, ni aplaudido, ni reconocido, sino para el Señor. Yo creo que por el hecho de haber estado Juan allí, también como no, jugándose la vida, allí al pie de la cruz, el Señor lo recompensó, dándole la revelación más grande que jamás ningún ser humano ha tenido acerca de él. Y me refiero al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Todos los discípulos murieron como mártires, salvo Juan y Judas, que se ahorcó. Todos los demás tuvieron muertes terribles, terribles. Pero Juan murió de muerte natural. Juan murió con casi 100 años de edad. Lo dije en una ocasión y lo quiero volver a repetir esta tarde. Si Juan, supongamos, para redondear las cifras, supongamos que fue llamado por el Señor para convertirse en uno de sus discípulos, más o menos, pone tú, 30 años. Si muere a los 100, este hombre ha estado 70 años de su vida sirviendo a Cristo. 70 años de su vida dando el callo de su vida, predicando de Él, de su palabra, de lo que vio, de lo que aprendió, de lo que experimentó. Él fue uno de los que subió al monte de la transfiguración, ¿os acordáis? Él vio a Elías, él vio a Moisés, él escuchó aquella conversación allí en el monte Tabor, y allí los vio hablando, ¿verdad?, de cómo sería su venida, su partida. Él vio cosas tremendas y él tuvo durante muchos años, él tuvo el privilegio de tener en su casa nada más y nada menos que a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a Miriam o a María. ¿Cuántas preguntas le habrá hecho Juan a María, verdad? ¿Cuántas conversaciones alrededor de una mesa? Oye, ¿y cómo era él de niño? ¿Y cómo hablaba? ¿Y cómo se comportaba? ¿Y qué te dijo verdaderamente Gabriel? ¿Cuántas conversaciones en tantos años habrá mantenido Juan con María y María con él, verdad? Pero Juan llegó a ser el hombre que vivió más cerca del corazón de Cristo. Así como David fue el hombre que vivió más cerca del corazón de Dios en lo que llamamos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento fue la persona que más profunda e íntimamente llegó a conocer al Señor. Yo también lo he dicho, esto que voy a decir ahora en otras ocasiones, pero siempre me ha llamado tremendamente la atención que la última vez que el Señor cena con sus discípulos, Él dice algo, vamos a decir, una especie de profecía, que se cumpliría al pie de la letra. Y es cuando Él dice, hay uno sentado alrededor de esta mesa conmigo, que me va a entregar, que me va a traicionar. Todos los que estaban alrededor de esa mesa, salvo Juan, le hicieron al Señor la misma pregunta. Señor, ¿te refieres a mí? ¿Estás hablando de mí? Eso se lo preguntó Pedro, se lo preguntó Santiago, se lo preguntó Tomás, salvo Juan. Juan no le dijo, ¿seré yo, Señor? Sino Juan hace otra pregunta. Juan le dice, ¿quién es, Señor? ¿Quién es el que te va a traicionar? Porque yo no soy el que te voy a traicionar. Tenía una seguridad, una confianza, las ideas tan claras en aquel momento, que aunque él sabía que el Señor acababa de profetizar que alguien le iba a traicionar, que alguien le iba a vender, él sabía que él no tendría muchos defectos. De hecho, en cierta ocasión, el Señor lo apellidó a él y a su hermano, porque eran hermanos, Santiago y él, les dijo, hijos del trueno, bonarjes.
ese carácter fuerte, impetuoso que tenían en un principio, ¿verdad? Que el Señor lo fue moldeando y tratando hasta llegar a ser lo que llegó a ser. Pero él, a pesar de los muchos defectos que como cualquier ser humano podía haber llegado a tener en su vida, él sabía que él nunca iba a vender al Señor. Él nunca iba a traicionar al Señor. Por lo tanto, él le dice, Señor, ¿quién es? Y él fue el único que recibió por revelación directa del Señor quién era el traidor. Y le dijo, fíjate bien lo que voy a hacer. Al que yo le dé pan mojado en vino, ese es. Jesús moja pan en vino y le dice a Judas, Judas, toma. Lo que tengas que hacer, hijo, hazlo pronto. No lo retiene, no le dice, no, espérate un momentito, vamos a... Sino dice, date prisa, vamos a cumplir ya las profecías, date prisa. Así que Juan sabía perfectamente que el traidor no era ni Pedro, ni Santiago, ni él, sino que era Judas Iscariote. Y él fue allí al monte de la calavera y allí estuvo hasta el último momento y él dio testimonio de que Jesús en la cruz no se desmayó, no sufrió un desvanecimiento, sino que él murió. Dice, y mi testimonio es verdadero. Yo vi cuando le traspasaron el costado que salía agua y sangre. Y yo estaba allí al pie de la cruz. Él llegó a conocer al Señor de una forma tremenda. Sabemos que él fue una persona que el Señor lo utilizó a la hora también de escribir y de divulgar el Evangelio. El Evangelio según San Juan, ¿quién no lo ha leído? ¿Hay alguien aquí que no ha leído todavía el Evangelio según San Juan? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Un Evangelio precioso, ¿sí o no? Un Evangelio maravilloso. Empieza más o menos igual que el Génesis. Bereshit hayá, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y fíjate que su evangelio es un evangelio tan diferente a los demás, que cuando estudiamos los evangelios, al de Juan siempre se estudia aparte, porque las características que contiene el evangelio de Juan son totalmente diferentes a las que tiene Mateo, Marcos y Lucas. Él escoge 7 milagros, como también nos ha enseñado en otra ocasión. Él escoge a propósito 7 milagros que no los llama milagros, sino los llama señales. Y a través de esos 7 milagros o señales, él intenta presentar a Cristo de una forma variada, lo más completa posible, para que la gente se haga más o menos una idea de a quién adoramos, a quién servimos y quién era realmente el Señor. Y yo les enseñé una vez un número que yo no sé si ustedes lo recuerdan. 245 66 11. ¿Sois capaces de aprender ese número? Facilito, ¿no? 245 66 11. A ver. Ya está. El teléfono de Juan. En esos 7 capítulos, el 2, el 4, el 5, el 6, hay 2 en el 6, 6, 9, 11, encuentras esos 7 señales o milagros que él escoge a propósito para presentar a Cristo como si estuviéramos en esta tarde grabando el culto con 7 cámaras diferentes. Una en la izquierda, otra a la derecha, una atrás, una adelante, una arriba, una en diagonal. Cuando terminara la reunión, cuando terminara el culto, si pudiéramos ver en una pantalla todo lo que esas 7 cámaras grabaron, todas grabaron la verdad, todas grabaron el culto, pero desde diferente ángulo. Con una veríamos a unas personas, con otra veríamos a otros hermanos, con otra veríamos una perspectiva diferente a la otra, pero todas grabaron la verdad. Eso es lo que hace Juan. Él comienza su evangelio diciendo que el primer milagro de Cristo, y curiosamente el único que dice cuál fue el primer milagro de Cristo es Juan. Dice que convirtió agua en vino, pero no en un vino cualquiera, sino en un vino de calidad. Luego Él es el Señor de la calidad. ¿Cuántos dicen amén? No hace las cosas de cualquier manera, sino las hace las cosas con categoría, con excelencia. Convirtió el agua en buen vino. Es un milagro profético. Hay muchos tipos de milagros en la Biblia. Este es un milagro profético, porque la Biblia dice que es lo que será, lo mismo que fue. Llegará un momento en el que a la iglesia le faltará el vino. Llegará un momento en el que al pueblo de Dios le falte, ¿verdad?, ese gozo, esa alegría, ese júbilo, esa renovación, y el Señor viene casi en el último momento a renovar lo que el diablo ha querido deteriorar y romper, pero Él viene a restaurar todo, y hasta que no restaure todo, Él no viene. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos cómo el Señor sana a distancia. No hace falta que el enfermo esté aquí, cerquita, que se deje tocar, que se deje ministrar. No hace falta. Señor, tengo un criado que está enfermo. Bueno, vamos, no hace falta. Di la palabra. Pues venga, va, tu criado está sano. Y cuando llega, la palabra llegó antes que él. Luego el Señor es el Señor del espacio, de la calidad, del espacio, pero también del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
38 años. Venga, levántate, toma tu lecho y anda. Y hace en segundos lo que 38 años de espera absurda y ridícula en el estanque de Bethesda no hicieron. Señor de la calidad, de la cantidad, del espacio, del tiempo. En el capítulo 6 multiplica los panes y los peces, el Señor de la cantidad, camina por encima de las aguas, el Señor que domina la naturaleza. Vamos al capítulo 9, lo vemos sacando a Lázaro de la tumba, el Señor de la vida, del ciego, y finalmente en el capítulo 11 resucitando a Lázaro. Es decir, que es el evangelista que mejor y más ampliamente presenta al Señor. Y uno dice, después de haber estado 70 años sirviendo al Señor, después de haber estado predicando el Evangelio 70 años, ¿queda algo todavía por decir de Cristo? ¿Queda algo que por descubrir del Señor? Por supuesto, no te quepa la menor duda. Si hay alguien entre nosotros en esta tarde que piensa que por mucho tiempo que lleves en la iglesia, por mucho tiempo que lleves convertido, ya lo sabes todo, te equivocas. Aún estamos en pañales. Todavía hay mucho camino por recorrer, hay mucha revelación por recibir, hay mucho conocimiento por adquirir y todavía no conocemos ni la 10ª parte de lo que Él es y de lo que Él es capaz de hacer por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aún faltaba el Apocalipsis, amigo. Ay, amigo. Si te quedas sorprendido con los 7 señales o milagros de San Juan, cuando te vas al Apocalipsis, ahí te pierdes, allí dice, Dios mío, qué grande tú eres. Por ejemplo, en el capítulo 1 hemos leído esta tarde que el Señor se presenta y le dice, por ejemplo, en el versículo, vamos a leer si queréis a partir del versículo 4. Juan escribe un mensaje a 7 iglesias que están en Asia Menor. Y lo primero que les dice es, del que era, o del que es, del que era, y del que ha de venir. Y aquí hay un juego de palabras que no se aprecia en español, pero él juega con el verbo ser. Ajobé, Bejayá, Beyabó. Hay un juego de palabras con el verbo ser. Si era, es que es, y si es que será. En hebreo no existe el verbo ser en presente. No existe el verbo ser. Hay 2 verbos en hebreo que no existen. El presente del verbo ser y el verbo tener. No existe verbo tener en hebreo. No se puede decir yo tengo, utilizando una forma verbal, presente, pasado y futuro. Sino que se emplean letras para convertir esas letras en pasado, en presente, en futuro o en algo temporal, porque lo que yo tengo es algo transitorio. ¿Qué tienes tú? Un coche, mañana te lo pueden quitar o robar. ¿Qué tienes tú? Una casa, mañana se puede quemar. Luego, el tener es algo tan absurdo, sin embargo, nos apropiamos de lo que creemos que somos y de lo que creemos que tenemos, y ni somos ni tenemos, porque el único que es y el único que tiene es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No hay nadie más que Él. Pero cuando Él se presenta en el libro del Apocalipsis, dice, es que yo era. Y hay un momento en su ministerio que Él dice, yo era antes de Abraham. Y le dicen, pero si tú no tienes ni 40 años. ¿Cómo que tú eres antes que Abraham? Claro. ¿Con quién te crees que caminaba y hablaba Abraham? ¿Quién te crees que se presentó en la casa de Abraham y le dijo, el año que viene vas a ser padre y tu mujer va a dar a luz? ¿Quién te crees que fue a decírselo? ¿Quién te crees que fue? Adoní, mi Señor. Abraham no se postraba ante nadie ni ante nada. Abraham era monoteísta, Abraham adoraba al Dios único y verdadero. Y cuando lo vio, salió corriendo, se postró ante él y lo llamó Adoní, mi Señor. Qué honor tan grande recibir a mi Señor en casa. Y entonces el Señor le comunica la próxima destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Con quién te crees que hablaba David? ¿Con quién te crees que hablaban los profetas del Antiguo Testamento? ¿Con quién te crees que hablaba Isaías y recibía revelación cuando relató su crucifixión? Es como si el Señor le dijera, mira, apunta ahí, escribe. Y le corre el velo del futuro y le dice, escribe cómo voy a ser crucificado, humillado, maltratado, crucificado, muerto, resucitado. Escríbelo. Es decir, Él ya era antes del principio de los tiempos, antes de Génesis 1 ya Él existía, porque Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Como hombre, como persona, su naturaleza humana tuvo un principio, evidentemente. Pero como Dios, a Dios no lo ha creado nadie. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Él es eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿quién creó? Dios o Jesucristo. ¿Quién fue? ¿Uno u otro? Él mismo. Elohim, el único nombre de Dios que está en plural. El único nombre que está en plural. La traducción literal sería dioses. En el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Y decimos, ¿cómo que los dioses? ¿Cuántos hay? Hay uno, pero ese Dios es plural. Ese Dios se manifiesta a veces como padre, a veces se presenta como hijo, claro. Pero no hay ningún problema en ello, que yo soy padre, ahora mismo yo soy padre y al mismo tiempo soy hijo. No tengo que
que no tengo que desdoblarme, no tengo que dejar mi naturaleza de padre para convertirme en hijo o dejar de ser hijo. No, soy al mismo tiempo padre, hijo, marido, pastor, amigo, lo que tú quieras. Y Él se presenta a veces como hijo, a veces se presenta como Dios. No hay ningún problema en ello. No hay ningún problema. Además, si Dios no pudiera humanarse, si el Señor no pudiera encarnarse, entonces no es todopoderoso. Está limitado, quiero pero no puedo. Pero Dios puede hacer lo que quiera, porque Él es el Dios todopoderoso, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay ninguna limitación para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, cuando Juan comienza a recibir aquella revelación, se da cuenta de que aquel que estuvo con ellos durante 3 años caminando, multiplicando los panes y los peces, caminando por encima de las aguas, era Dios en carne y hueso. Y por eso al final del ministerio dice que todos se postran y lo adoran. Nunca lo habían hecho, pero ese día sí, lo adoraron. Y después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, dice la palabra, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú tienes claro quién era Él? Porque hay algunos que no sé, ¿tienes claro quién era Jesucristo? Un gran sanador, un gran médico, un gran orador, pero aparte de eso, ¿quién era verdaderamente el Señor? Era Emmanuel, era Dios con nosotros. Se metió en un frasco, se limitó, claro, en espacio y en tiempo, como todos los seres humanos. Pero por encima de eso, nunca perdió su capacidad es divina. Es más, cuando un día viene una persona que no se habían visto teóricamente nunca en la vida, Jesús dice, chicos, escúcheme bien, mira, ahí viene un verdadero israelita. Y Natanael le dice, Señor, pero si tú a mí nunca me has visto, si no nos conocemos, dice que no, yo te vi a ti el otro día cuando estaba debajo de la higuera. Y Natanael dice, Señor, dice, no te sorprendas por esto no es más que el principio. A partir de ahora vas a ver ángeles que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan sobre la vida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, no te sorprendas, ¿te das cuenta? Así que, amados hermanos, lo vemos a Él, sí, limitado en espacio y en tiempo, pero lo vemos a Él que Él no es controlado por nada ni por nadie. Él es capaz de hacer milagros creativos, de crear de la nada cosas que no existen, de multiplicar los panes y los peces, de caminar por encima de las aguas. Él es capaz de resucitar muertos que hace más de 72 horas que están ya muertos y pudriéndose en un cementerio. No hay problema en ello. Y lo tiene que llamar por nombre, porque si solamente hubiera dicho ven fuera, sale todo el cementerio fuera. Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. No hay nada que lo limite, absolutamente nada. Él es capaz de bajar al infierno y decir al diablo, dame las llaves, fuera, se acabó. Aquí el que manda, el que controla, el que abre y el que cierra soy yo. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero aparte de eso, en el libro del Apocalipsis aparecen títulos que Él recibe. Y por ejemplo, mira este, versículo 5, Jesucristo, el testigo fiel. ¿Sabéis que la palabra testigo y mártir es la misma? El mártir, el fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea Dios. Qué maravilloso saber que hay un perdón para los pecados, que el ser humano puede recibir perdón, puede recibir alivio, puede recibir paz a través de la sangre de Jesucristo. Y dicho sea de paso, solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. No hay nada que pueda perdonar los pecados, de limpiar nuestra alma más que la sangre de Jesucristo. No hay nada. Todos aquellos animales que se mataban en el Antiguo Testamento eran símbolo, tipo de a ese sacrificio perfecto que Él haría cuando Él viniera. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, si aquellos animales limpiaran verdaderamente los pecados, ¿para qué tienen que ir todos los días, todas las semanas, todos los meses, toda la vida a presentar y matar, animales? Pero Él se presentó una vez y con ese sacrificio ya está, se acabó. Murió por los que habían muerto. Murió por los que vivían y murió anticipadamente por los que aún no existían, pero sabía el Señor que necesitarían también redención en el futuro. Un sacrificio perfecto y una vez y para siempre. Y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación en absoluto con el pecado, sino vendrá para otra cosa. Primero vendría como cordero para sufrir, para morir, para pagar el precio de nuestros pecados. Y la segunda vez vendría como un león, como rey triunfante y glorioso. Pero dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y mira tú por dónde, ahora añade a esa frase de, y todo ojo le verá, añade algo muy interesante. Dice, y los que le traspasaron.
Aquellos que le clavaron aquellos clavos en sus manos y en sus pies, cuando Él venga, ellos también le verán. Es interesante, ¿no? Es interesante. Aquellos que le crucificaron y que le martirizaron también lo verán. Pilato volverá a presentarse delante de él, pero en esta vez al revés. No eres tú el que me juzgas a mí. Ahora soy yo el que te juzgo a ti. Y aquella pregunta que tú me hiciste hace 2000 años atrás, que no te contesté, ahora te la voy a contestar. ¿Y qué es la verdad? Y cuando Pilato lo vuelva a ver a él en persona, él mismo se responderá, la verdad eres tú, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece? Y dice aquí, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, sí, amén. Y ahora dice, yo soy el alfa y la omega. La alef y la tav, ¿no? Sería en hebreo. El principio y el fin, dice el Señor. Esta palabra, el Señor, no se tenía que haber traducido por Señor, porque la palabra Señor es Adonai. Pero el nombre que aparece es el nombre sagrado de Dios. Ese nombre que forman 4 letras, Yod, Hei, Bad, Hei, ¿verdad? Ese nombre se pronuncia Yahweh. Ese es el nombre que aparece en el texto. Es decir, que aquí está poniendo al mismo nivel, a la misma altura, al Dios creador, con su amado Hijo Jesús. Y dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahora aquí aparece un artículo, que es el artículo Él, y a continuación, Todopoderoso. Si usted lee, por ejemplo, el Nuevo Testamento en hebreo, esas dos últimas palabras, el Todopoderoso, en hebreo dice El Shaddai. Pero Él en hebreo no es el artículo. En hebreo solamente hay un artículo, no hay el, no hay la, hay uno solo. Se pronuncia ja, solamente hay uno. Así que en hebreo no dice Ha Shaddai, el Todopoderoso, sino dice El Shaddai. Él en hebreo significa Dios y Todopoderoso significa Shaddai. Es el único nombre de Dios que se puede hacer con la mano, porque tiene 3 letras. Una letra que se llama Shin, una letra que se llama Dalet y una letra que se llama Yod. Shin, Dalet, Yod. Y se hace así. Este es el nombre de Dios. Shin, Dalet, Yod, Shaddai. Así que cuando el Juan está recibiendo esta revelación, está recibiendo una revelación de Dios, del Dios El Shaddai, que generalmente se traduce por el Todopoderoso, pero que realmente la traducción exacta no es esa, sino es el todo suficiente, más que el Todopoderoso. El todo suficiente significa que Él no necesita de nada ni de nadie para ser lo que es. Jesús dijo, ustedes separados de mí no sois nada. Es que yo soy catedrático. Ustedes separados de mí, para mí no eres nada. Eres un 0 a la izquierda. Pero yo, sin ustedes, soy El Shaddai, soy el Dios Todopoderoso. Él no necesita ni de los ángeles, ni de los pastores, ni de la iglesia, ni de Israel, ni de la creación, ni de nada, ni de nadie para hacer lo que Él es, ni para hacer lo que Él hace. Porque Él es todo suficiente. Él no necesita materia prima para crear. Él es capaz de crear con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante que cuando Él crea al hombre, lo crea lo más parecido a lo que Él era. Pero hay atributos intrínsecos de Dios que no los transmite al hombre. Hay cosas que son de la naturaleza divina que nunca formaron parte de la naturaleza del hombre, en este caso de Adán. Y es el poder creativo. Dios no se lo confirió. Dios no le permitió al hombre tener poder con la palabra. Pero Dios sí. Dios crea con la palabra. Sea la luz. Y la luz se produce. Esas palabras que Dios pronunciaba se cristalizaban, se materializaban, se hacían realidad cuando Dios las pronunciaba. Pero esa palabra que Dios pronunciaba, se terminó escribiendo. Así que no solamente Dios hablaba y la palabra se materializaba, sino que esa palabra Dios permitió que se escribiera. Y nosotros tenemos en nuestras Biblias docenas, cientos, miles de conversaciones, de expresiones, de palabras que Dios proclamó, pero que ahora las tenemos por escrito. Es decir,
Si la palabra cuando salía de los labios de Dios tenía y tiene poder, amén, no mengua el poder de Dios porque esa palabra ahora se ha escrito y se ha llevado a una imprenta y se ha puesto en papel y tinta. Contiene exactamente el mismo poder que tenía y tendrá siempre. Lo cual quiere decir que si en un momento de necesidad, de enfermedad, de problemas, de crisis, de angustia, de lo que sea, nosotros como pueblo de Dios nos encontramos en una situación difícil, crítica, podemos echar mano a un poder que es el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra, y es el poder de la palabra de nuestro Dios. Jesús nos da un ejemplo cuando Él se va al desierto voluntariamente y está allí 40 días permitiéndole al diablo tentarlo. Cuando Satanás venía con sus tentaciones y con sus propuestas y con sus ofertas, porque eso es una tentación, es una oferta. Yo te ofrezco algo mejor que lo que te ofrece tu Dios. Tú hazme caso a mí, que lo mío es lo verdadero y lo bueno, lo que Él te ha dicho no le hagas caso. Eso es una tentación, es una oferta, Es llevarle la contraria a Dios. Dios, ¿qué te ha dicho? Blanco, no, eso no es el negro. ¿Qué te ha dicho? Negro, no, es el blanco. ¿Qué te ha dicho? Por la izquierda, no, es por la derecha. Luego, el Señor se expone voluntariamente a decir, venga, atácame, venga, tiéntame. ¿Con qué me quieres tentar? Fíjate, la primera tentación que le lanza, sabiendo de quién se trata, jamás el diablo nos tentaría a nosotros con ese tipo de tentación, porque él sabe que para mí no es una tentación poder convertir piedras en pan. ¿O usted tiene poder para convertir piedras en pan? Si tuviéramos poder para convertir piedras en pan, el horno del pan se va al garete. ¿Para qué voy a la panadería a comprar pan? Si yo digo, a ver, tráeme un par de piedras, a ver, oramos, panes, ¿qué quieren? ¿De barra? ¿Baguette? ¿Cómo la quieren? ¿Redondita? Para nosotros no es una tentación, pero para él sí lo era. Porque el diablo, que no es tonto, sabía que el Señor tenía hambre. Sabía que el poder de la palabra de Dios tiene poder creativo, porque ya lo hizo en el pasado. Y como en él no hay sombra de variación, si él fue capaz de crear con el poder de su palabra, ahora lo puede volver a hacer. Por eso, convierte las piedras en pan y demuestra de esa manera que tú eres quien dices que eres. Pero el Señor no entró al trapo, sino que el Señor utilizó su palabra, que es la espada del Espíritu, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y os dais cuenta de que el Señor Jesucristo no peleó cuerpo a cuerpo con el diablo. El Señor Jesucristo no entró en discusiones porque tú dijiste, porque yo te dije. No, sino echa mano del poder más grande delegado en este mundo, que es el poder de la palabra de Dios. Luego, lo que tú llevas en tu mano, en tu bolso, en la guantera de tu coche, lo que tú tienes encima en este momento es dinamita, mi hermano. Es un poder impresionante que el diablo lo conoce y lo sabe más que tú. Por eso lo que tenemos que hacer a partir de ahora, cuando vengan tentaciones, cuando vengan dificultades, búscate el versículo clave, claro, que no te venga el diablo con una tentación y le responde diciendo, Jesús lloró. No, porque eso no pega ni con cola, hijo. ¿Me entiendes? Sino tienes que conocer la palabra y echar mano del tesoro de tu corazón. Y decir, un momento, amigo, que hay un texto que viene ahora de perla, y entonces sacas el texto idóneo y rácata, le pegas al diablo y lo desbarata. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra está en ella. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. No me ha dado poder creativo a mi palabra, pero como su palabra mora en mí, cuando su palabra sale de mí como instrumento, tiene el mismo efecto y la misma repercusión en el mundo natural y en el mundo espiritual que en la época del Señor, que en la época del Antiguo Testamento, porque su palabra no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre permanecerá. Apláudale fuerte al Señor en esta tarde, hermano. La palabra de Dios tiene poder, aleluya. Es la espada de doble filo. La espada de doble filo. ¿Con qué le cortó la cabeza Goliat o David a Goliat? ¿Con qué se la cortó? Con la espada. Lo hirió con la piedra, pero lo mató con la espada. Hay gente que sabe tirar piedras. A veces no saben a quién apuntan.
al que se ponga por delante. Pero si tiras piedras contra el enemigo, recuerda después utilizar la espada del Espíritu, porque la piedra era para tumbarlo, pero la espada era para rematarlo. Y eso es muy importante, que en la vida cristiana no dejes cabos sueltos. No digas, ay, ya no voy a fumar más. Señor, soy libre, pero tienes el cartón de Winston ahí dentro de la mesa noche. Le has pegado una pedrada, te sientes fuerte, estás eufórico, hoy estás subidito de fe, vas por la vida sacando las plumas del pavo real y sales del culto que me voy a comer. Sí, sí, pero allí tienes en el cartón lo tienes allí en la mesa noche, y llega un día, un bajón, te critican, te sale mal el negocio, no te salieron las cosas como tú esperabas, y entonces dices, bueno, total, una vez el Señor sabe, y ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque hay que utilizar la espada y rematar la faena. Y nunca mejor dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate qué interesante. El Todopoderoso, ese Dios todopoderoso, todo suficiente, que no necesita de nada ni de nadie, se humilla y se rebaja de tal manera que llega a pedir oración a los que él creía que eran los más espirituales del grupo. Pedro, Jacobo, Juan, ¿podéis orar por mí esta noche? ¿Nosotros por ti? Sí, porque hoy, en esta noche, en este momento, mi alma está triste hasta la muerte. ¡Qué humildad del Señor! ¡Qué humildad de pedir oración! El infierno estará lleno de soberbios y de orgullosos, que no quieren reconocer ni dar su brazo a torcer, que ya se pueden estar ahogando, ya se pueden estar hundiendo, pero siempre dan la imagen de que yo puedo y de que yo controlo. Sin embargo, el mismísimo Señor Jesucristo dijo, hoy pido oración. Hoy no voy a orar por los enfermos, hoy no voy a orar por ustedes, hoy les pido a ustedes que oren por mí. Y para entrar en Jerusalén pidió prestado un burro. Y para poder celebrar el pan y el vino, la Pascua, tuvo que pedir una casa prestada. ¿Y cuántas veces el Señor, hermano, como humano, 100% que era, abre su corazón y a veces hasta le tiene que pedir a una mujer, cosa que en aquel tiempo era algo terrible, y encima samaritana, decirle, me das un poco de agua, porque dice que venía cansado del camino, porque venías desde Jerusalén subiendo hacia Galilea. Y la mujer se le queda sorprendida diciendo, ¿quién tú? Tú, judío, hombre, varón, a mí, samaritana, pedirme un vaso de agua, cuando primero hombres y mujeres no se hablan nunca, ni en público ni en privado. Segundo, soy samaritana, tú eres judío. Sabes que entre nosotros hay un pique que no nos podemos ver en pintura, ni nosotros a ustedes, ni ustedes a nosotros. ¿Cómo me pides a mí un vaso de agua? Y el Señor, en vez de entrar en esa polémica absurda y ridícula, le dice, es que yo te estoy pidiendo a ti un vaso de agua, pero si tú supieras quién te lo está pidiendo, tú a él le pedirías agua viva. Y ahí comienza una conversación que todos conocemos, que fue una conversación tremendamente interesante, donde al final termina el Señor descubriendo su corazón, pero de una manera tan maravillosa, que le dice, vete y tráeme a tu marido, que quiero hablar también con él. Y le dice, Señor, es que no tengo marido. Bien has dicho, mujer, porque ya llevas 5, no sé si es que te los comes, si los pones en la picadora y los trituras, yo no sé lo que haces con ellos, pero ya has tenido 5, 5, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Eres una ladrona que va saltando de cama en cama, robándole los hombres a las mujeres casadas. Por eso te vienes a las 3 de la tarde, al pleno sol del día, para que las mujeres no te vean. Pero yo estoy aquí esperándote. Pero yo no he venido para condenarte, yo he venido para darte vida, y para darte vida en abundancia. Qué tremendo, hermanos. Ese Dios todopoderoso se rebaja y nos pide a nosotros, los seres humanos, que estemos con Él una noche orando por Él, que le demos un vaso de agua, que le abramos la puerta de nuestra casa para poder celebrar la Pascua, y tantos detalles. La cuestión está en que en este libro del Apocalipsis, Juan nos va a presentar al Señor de una forma tan impresionante que no hay en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un libro, juntándolos todos, que te aporte tanta revelación, tanta sabiduría, tantas cosas interesantes de su naturaleza y de su carácter, como en el libro del Apocalipsis. Fíjate que, por ejemplo, si seguimos leyendo en el versículo 9,
Juan estaba en la isla de Patmos no de vacaciones, no estaba haciendo turismo, sino que estaba allí desterrado, dice, por causa de la palabra. Estaba en Patmos por el testimonio de Jesucristo, pero él no estaba en una actitud de queja, él no estaba en una actitud de lamento, él no estaba despotricando contra todo. Fíjate tú, con casi 100 años de edad, mira la que se me ha venido encima. No, sino él está en el Espíritu, en el día del Señor. Como tenemos que estar todos y cada uno de nosotros, en el Espíritu, conectados con Él. Y como estaba bien, estaba alineado con el Señor, oyó la voz del Señor. Hay gente que dice, es que yo no oigo a Dios. Claro, pues si estás en la carne todo el día. Si estás en la carne. Si es que apenas oras, apenas te congregas, apenas sabes algo de la Biblia. ¿Cómo te va a hablar Dios a ti? Es que aunque te hable no te enteras, porque estás en otra frecuencia. Pero mira cómo a este le hablaba y oía. Mira cómo a este le habla y sabe que es el Señor. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. No estaba despistado y mira que tenía motivos para quejarse, para lamentarse. No, él estaba en línea con el Señor y el Señor le habla. Y entonces el Señor le dice, yo soy el alfa, el omega, el primero, el último. Y le dice, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las iglesias que están en Asia. Y ahí menciona las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Pero en el verso 12 dice, y me volví. Luego el Señor le estaba hablando detrás. Y él se tuvo que volver. No hay momentos en la vida, ¿no crees que puede haber momentos en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, en el que a lo mejor vamos demasiado rápido y lo hemos dejado a Él atrás? Porque vas a ver más adelante, si lees en el capítulo 3, que hay una iglesia que empezó el culto. Empezó el culto como nosotros esta tarde, cantando, alabando a Dios, un mensaje, una predicación, tal vez un testimonio, yo qué sé. Y dice la Biblia que el Señor se presenta a esa iglesia y está llamando a la puerta y dice, oye, que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y si habían dejado al Señor fuera y había comenzado la reunión y la iglesia no se había dado cuenta de que el Señor estaba fuera, mi pregunta es, ¿a quién le estaban cantando entonces? Luego existe la posibilidad de estar cantándole al aire. Existe la posibilidad de haber perdido la gloria, la presencia del Señor por el camino y no haberse ni dado cuenta. Porque no es del primero ni el último caso de personas que incluso iban a la guerra creyendo que Dios iba con ellos y ya yo hacía mucho tiempo que no estaba con ellos. ¿O qué te crees? ¿Que Dios está contigo porque lees la Biblia y vienes aquí? No, es mucho más serio que eso. Anoche pecando con Dalila y mañana enfrentarme a los filisteos. ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú te crees que esto es posible? Y el Espíritu del Señor se apartó de él y él no se había dado cuenta. Increíble. Por eso hay momentos que hay que pararse y decir, oye, estoy haciendo las cosas decentemente y con orden. Estoy obedeciendo al Señor. Porque el Señor me está hablando, pero la voz la oigo allá atrás. No me está hablando delante, luego Él va adelante y yo le sigo. Sino que me está hablando y me tengo que dar la vuelta y decir, uy, pues si el Señor está allí. No tuvo que volver un día su madre y su padre, José y María, a Jerusalén porque lo habían perdido. ¿Sí o no? Si no, es que perdieron al niño. No, yo creo que el niño no se perdió. Yo creo que los padres eran los que estaban perdidos. Porque el niño estaba donde tenía que estar. En la casa de mi padre, en los negocios de mi padre. Es donde yo tengo que estar. Se volvió. Y entonces cuando se volvió para ver la voz. Esto es muy interesante, porque las voces no se ven. Las voces se oyen. Pero ocurre exactamente lo mismo que en el monte Sinaí. Cada vez que hay una revelación espectacular de la gloria del Señor, los sonidos se ven, no se oyen, se ven. Dice que ellos vieron en el monte Sinaí, ellos vieron el sonido de la trompeta. Y no es un fallo de traducción, porque volvemos otra vez al Apocalipsis y dice, me volví para ver la voz. Es interesante notar, ¿no? ¿Qué nivel, qué dimensión de revelación hay? Que se puede incluso ver hasta el sonido, porque el sonido se puede ver, pero no con el ojo humano, pero en ese nivel de relación sí se puede ver. Y dice que vuelto vi 7 candeleros de oro. Esto es muy interesante, porque ahora vamos a ver la explicación. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho, con un cinto de oro,
En su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto está muy bien. La descripción del Señor que se le está presentando en Patmos es impresionante. Nunca Juan lo había visto así. Nunca lo había visto así. Lo había visto desfigurado, lo había visto comiendo, lo había visto predicando, lo había visto echando fuera demonios, lo había visto sanando enfermos, lo había visto caminar por encima de las aguas, lo había visto de muchas formas, pero nunca lo había visto de esta forma, nunca. Entonces un nivel superior de comunión con el Señor. Pero antes de verlo a Él, antes de describir con esta exactitud como Salomón describe a la amada, o la amada describe al amado en el libro del Cantar de los Cantares, que lo describe con una exactitud, y cómo lo describe también porque lo conocía. ¿Y cómo sabía cómo eran sus piernas, sus pechos, sus ojos, sus orejas, sus pies, su cabello? Pues porque lo conocía. Porque es imposible poder describir a un hombre o a una mujer con esa perfección si tú no tienes ese nivel de intimidad, ese nivel de comunión. Pero mira cómo ella lo describe perfectamente. Dice, ¿habéis visto a mi amado? A mi amado, ¿de tu amado? ¿Y quién es tu amado? Dice, mi amado en un grupo de 10.000 destaca por encima de los demás y dice, porque mi amado es, y comienza a describirlo con una perfección tremenda. Pero ¿cómo lo conoce también? Amigo, porque cuando uno tiene comunión con el Señor, uno descubre el corazón de Dios, sabes cómo habla, cómo se mueve, qué le gusta, qué no le gusta, igual que en un matrimonio. Pero antes de verlo así y de describirlo, lo que ve son 7 candeleros. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, no, yo no he dejado de leer la Biblia, yo no he dejado de orar en casa, pero yo no me congrego. Entonces, ¿tú qué te estás inventando una Biblia a tu manera? ¿Un cristianismo paralelo? Porque lo primero que tuvo que ver Juan es a las iglesias. ¿Pero a cuáles? ¿Las más bonitas? ¿Las perfectas? No. Las iglesias donde había falsas profecías. Las iglesias donde había falsas doctrinas. Las iglesias donde había discrepancias los unos contra los otros. Las iglesias que decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor dice, ¿que no tenéis necesidad de nada? Si sois pobres, ciegos, desnudos y venturados, que no sabéis nada. Primero tienes que ver a mi pueblo, a mi cuerpo, a mis hijos, para después verme a mí. Hay muchos que quieren solamente tener una comunión con Él, pero dice la Biblia que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, tú eres un mentiroso. Y te lo digo así en la cara, tú eres un mentiroso. ¿Usted ama a Dios y no puedes ver a este en pintura? ¿Y no puedes ver a esta en pintura y cuando viene por aquí te haces el loco y vas por la otra calle para que no te vea? Usted es un mentiroso según la palabra de Dios. Porque dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un homicida y es un mentiroso. ¿Por dónde empieza el amor a Dios? Si usted nunca ha visto a Dios, ¿sabe cómo es Dios? Usted nunca ha visto a Dios, nunca lo ha visto. Usted nunca ha oído la voz audible de Dios. Pero ¿dónde comienzo a descubrir a Dios? ¿Dónde comienzo a conocer al Señor? En el pueblo de Dios. Y cuando uno ve al pueblo de Dios, uno dice, pero Señor, es que tu pueblo no es perfecto. Claro, pero cuando tú conoces al pueblo de Dios, ¿sabes de quién te enamoras? ¿De quién? Cuando tú ves a los hermanos, cuando tú ves al pueblo de Dios, cuando tú ves el estado de las iglesias, ¿de quién te enamoras? Algunos dicen de los hermanos, ¿sí? No me digas, qué espiritual. Cuando yo veo a los hermanos y veo las iglesias y veo las congregaciones, yo me enamoro de Dios. Porque yo digo, qué grande eres tú, Señor. Que con lo malo que somos, con lo envidiosos y orgullosos y esto que somos, qué grande eres tú, Señor, para amar a este pueblo en el cual yo me siento parte, porque es imposible que si no es por un amor sobrenatural, es imposible que Dios nos ame, porque el que nosotros le amemos a Él es lógico y normal, lo decía anoche. ¿Quién no se va a enamorar de un Dios que cuando estás enfermo te sana? ¿Quién no se va a enamorar de un Dios que cuando caes te levantas? ¿Quién no se va a enamorar de un Dios que cuando te sientes solo te hace compañía? Es normal, pero ¿quién se va a enamorar de un pueblo como nosotros? Solamente Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Por eso cuando te veo a ti, me enamoro de Dios, aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y dice aquí, cuando le vi, versículo 17,
caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Aquel que fue capaz de recostarse sobre el pecho del Señor, nivel de comunión y de intimidad alucinante, ahora le ve y no puede resistir la gloria, la presencia del Señor, y dice que cae como muerto a sus pies. Pero el Señor pone su diestra sobre mí y me dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves, aleluya. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y ahora le explica lo que vio al principio de la visión. El misterio o la explicación de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Toma nota. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias a las cuales él les escribe el libro Apocalipsis, Éfeso, Mirna, Tiatira, Pérgamo, la Odisea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, amados hermanos, estamos viviendo en unos tiempos en los que no podemos separar lo que es el pueblo del Señor del pueblo. No podemos crearnos un evangelio y una Biblia diferente a la que tenemos. La vida cristiana no se ha diseñado por el Señor para vivirla independientemente los unos de los otros, sino el Señor nos ha diseñado como nos diseñó el cuerpo humano, en una interdependencia los miembros los unos de los otros tremendo. De tal manera que todos los miembros de nuestro cuerpo se necesitan los unos a los otros. Y hay de un miembro de nuestro cuerpo que por lo que sea, por enfermedad, por deterioro, por lo que sea, se enferma, se estropea, se enferma. Tenemos un problema tremendo. Porque no hay ningún miembro de nuestro cuerpo que haya sido creado para sustituir a otro. Por eso a veces hay que poner prótesis. Por eso a veces hay que poner trozos de vena o corazones, a veces hasta de plástico, y a veces hay que poner piernas y brazos. ¿Por qué? Porque el ser humano no es como un pulpo que pierde un brazo y a los 3 meses tiene otro, o como un lagarto que sale corriendo y deja la cola para que no lo mate y a las pocas semanas tiene otra cola. El ser humano no, lo que pierdes ya no lo puedes recuperar más. La única forma de poder recuperar el gozo perdido, la victoria perdida, la fe perdida, la unción perdida, es buscándola a Él, porque no te puedes regenerar a ti mismo. Y por eso, amados hermanos, tenemos que depender diariamente del Señor, porque nuestro amor, nuestra fe se agota, nuestra paciencia tiene un límite, nuestro conocimiento llega un momento que digo, Señor, yo ya no puedo meter más en la cabeza, ya no me cabe más. Pero el Señor dice, venid a mí, los que están cargados, los que están agobiados, trabajados, dice que yo, lo primero que voy a hacer es hacerles descansar. Y creo que en estos tiempos tenemos que aprender a descansar ¿en qué? En Dios. Ahora en estas últimas semanas se está oyendo hablar mucho acerca de política. Habéis visto, ¿no? En los bares, en las familias, en las casas, incluso aquí hasta a veces en la iglesia, ¿no? Me escucha gente hablando de política, y algunos tienen esperanzas de que, bueno, si ahora entra fulano o entra mengano, ¿sabéis una cosa? Yo no tengo esperanza, ni confianza, ni fe en ninguno.